La primera vez que el millonario vio al conserje siendo humillado por el supervisor, un silencio frío se apoderó de toda la planta de oficinas. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera el personal de limpieza, que normalmente mantenía los pasillos vivos con saludos susurrados. Los ojos del conserje, cansados pero agudos, miraron hacia abajo como si cargaran el peso de todo el edificio sobre sus hombros. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estés trapeando un pasillo, revisando las cámaras o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy conmoverá tu corazón. En la imponente catedral de cristal del centro financiero de la Ciudad de México, donde los vientos fríos del valle susurraban contra acero y concreto, Harold Martínez había sido invisible durante 17 años. La Torre del Milenio se alzaba 47 pisos hacia el cielo gris, su vestíbulo de mármol brillando bajo candelabros de cristal que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Aquí, en este monumento a la riqueza y la ambición, Harold se movía como un fantasma. Sus botas de trabajo gastadas silenciosas sobre pisos pulidos, sus manos curtidas aferrando el mango de un trapeador que se había vuelto una extensión de sí mismo. A los 62 años, el rostro de Harold contaba historias de paciencia grabadas profundamente en mejillas arrugadas y ojos que guardaban la sabiduría de un hombre que había escuchado más de lo que había hablado. Su uniforme gris colgaba holgado en su figura delgada, bolsillos pesados con llaves que abrían cada puerta del edificio, excepto la que más importaba, el respeto. Cada mañana a las 5:30, antes de que los zapatos de cuero importado del primer ejecutivo resonaran por el vestíbulo, Harold ya estaba ahí. Su café, negro y fuerte como el de su abuelo en la colonia Doctores, humeaba en una taza de cerámica desportillada mientras repasaba su lista mental de pisos, baños, salas de juntas y las incontables tareas pequeñas que mantenían funcionando este imperio de cristal y acero. El edificio respiraba al ritmo de Harold. Él sabía qué elevador hacía ese ligero ruido chirriante en el piso 18, qué llave del baño goteaba en la esquina noroeste del 32 y exactamente cómo la luz matutina se filtraría por los ventanales del piso al techo de la sala de juntas ejecutiva. Pero más importante, Harold veía cosas. En 17 años de moverse por estos pasillos como neblina matutina, había presenciado acuerdos de apretón de manos por millones de pesos, escuchado llamadas telefónicas que movían precios de acciones y observado la delicada danza del poder que se desarrollaba diariamente en tonos susurrados y miradas cuidadosas. Samuel Blackstone era dueño de esta torre y la firma de inversiones que llevaba su nombre. A los 55 años, Samuel comandaba una fortuna construida sobre décadas de decisiones astutas en el mercado de valores, su portafolio pesado con acciones tecnológicas, inversiones en criptomonedas y propiedades inmobiliarias a través de 3 estados. Su oficina esquinera en el piso 47 ofrecía una vista de toda la ciudad, un reino de concreto y ambición que reflejaba su propio ascenso implacable desde la clase media de Guadalajara hasta la cima de la élite financiera de la Ciudad de México. El mundo de Samuel se medía en ganancias trimestrales, rendimientos de dividendos y la presión constante de multiplicar riqueza que ya excedía los 4,000 millones de pesos. Pero Samuel rara vez veía a Harold, a pesar de pasar junto a él incontables veces en pasillos de mármol y corredores con paneles de caoba. Para Samuel, Harold era parte de la infraestructura del edificio, tan esencial e invisible como el sistema de ventilación o las cámaras de seguridad que grababan cada movimiento, pero no capturaban la atención de nadie. Cuando posees el tipo de riqueza que podría comprar manzanas enteras de la ciudad, el hombre que vacía tu papelera se vuelve parte del papel tapiz, un accesorio tan familiar que desaparece en el fondo de la rutina diaria. Ricardo Kowalski, el supervisor del edificio, ocupaba el terreno incómodo entre el mundo invisible de Harold y la estratosfera de privilegio de Samuel. A los 43 años, Ricardo ejercía su autoridad sobre el personal de mantenimiento como una espada, tratando desesperadamente de tallarse respeto de hombres y mujeres que ganaban una fracción de lo que los ejecutivos gastaban en el almuerzo. Su oficina,
Escondida en el tercer piso entre closets de almacenamiento y paneles eléctricos, se había vuelto su reino, un dominio donde podía saborear el poder, aunque fuera brevemente, antes de regresar a la realidad de su modesto departamento en la Roma Sur y sus crecientes deudas de tarjetas de crédito. Ricardo observaba a Harold con los ojos suspicaces de un hombre que temía ser reemplazado por alguien más competente, más confiable o simplemente más querido. En la eficiencia silenciosa de Harold, Ricardo veía una amenaza a su propia autoridad cuidadosamente construida. Donde Harold se movía con propósito y precisión, Ricardo pisaba fuerte con las botas pesadas de la inseguridad. Donde la presencia de Harold traía calma a situaciones estresantes, la llegada de Ricardo a menudo desataba tensión que se extendía por el personal de custodia como piedras arrojadas en agua quieta. La mañana en que todo cambió comenzó como innumerables otras. Harold llegó antes del amanecer, su llave girando en la entrada de servicio, mientras la ciudad lentamente despertaba a su alrededor. El aroma familiar de cera para pisos y desinfectante industrial flotaba en el aire mientras comenzaba sus rondas, revisando cada piso con el cuidado metódico de un hombre cuyo orgullo estaba invertido en trabajo que otros daban por sentado. Los pisos ejecutivos zumbaban con la eficiencia silenciosa del dinero siendo movido, multiplicado y manejado. Las pantallas de computadora parpadeaban con precios de acciones en tiempo real, intercambios de criptomonedas y portafolios de inversión que cambiaban como cosas vivas en respuesta a los mercados globales. En el piso 47, Samuel ya estaba en su escritorio a las 7:30, revisando reportes trimestrales que determinarían los futuros financieros de miles de inversionistas. Su rutina matutina incluía revisar sus tenencias de Bitcoin, examinar el comercio nocturno en mercados asiáticos y prepararse para una presentación que podría asegurar un fondo de inversión de $1.000 millones. Los contratos firmados para este trato valían más de lo que la mayoría de las personas verían en 10 vidas, documentos que representaban no solo dinero, sino poder, influencia y la diferencia entre éxito y fracaso en un mundo donde las fortunas podían hacerse o perderse con una sola decisión. Harold acababa de terminar de trapear el piso 46 cuando las puertas del elevador se abrieron para revelar el rostro ceñudo de Ricardo. Algo estaba mal. Harold podía sentirlo en la forma en que los hombros de Ricardo se encorvaban hacia adelante, en la manera en que sus ojos se movían por el pasillo como un animal acorralado. Pero Harold continuó su trabajo, exprimiendo su trapeador con el mismo ritmo constante que había mantenido por casi 2 décadas, sin saber que su mundo estaba a punto de ser destrozado por una acusación que pondría a prueba todo lo que creía sobre dignidad, paciencia y la fuerza silenciosa que viene de saber que no has hecho nada malo. La sala de conferencias en el piso 47 había sido vaciada de sus ocupantes usuales, inversionistas adinerados y asesores financieros que manejaban portafolios que valían cientos de millones, pero aún conservaba el aroma persistente de colonia cara y café recién hecho de las montañas de Chiapas. Los contratos más importantes de Samuel yacían esparcidos por la mesa de caoba como hojas caídas, cada documento representando un aspecto diferente de su imperio de inversiones. La luz matutina que se filtraba por los ventanales del piso al techo iluminaba papeles que detallaban adquisiciones de acciones, transferencias de criptomonedas y desarrollos inmobiliarios que remodelarían barrios enteros. Harold había limpiado esta habitación miles de veces, siempre cuidadoso de trabajar alrededor de los documentos importantes que representaban más dinero del que podía imaginar. Sus movimientos eran precisos y respetuosos. Entendía que estos papeles controlaban los destinos financieros de innumerables familias, que una sola firma podía significar la diferencia entre prosperidad y pobreza para comunidades enteras. Con la misma reverencia que había mostrado en la pequeña iglesia católica de su infancia, Harold trataba este espacio como tierra sagrada donde los sueños se construían y a veces se destruían. Pero cuando se convocó la junta de personal de la tarde, cuando la voz de Ricardo resonó por el sistema de intercomunicación del edificio,
Convocando a todos los empleados a la sala de conferencias principal en el piso 15, Harold sintió un escalofrío desconocido asentarse en su pecho. Algo en el tono de Ricardo sugería problemas, el tipo de problemas que usualmente caían sobre los hombros de aquellos menos capaces de defenderse. Harold dejó su trapeador, enderezó su uniforme gris y se dirigió a una reunión que dividiría su vida en antes y después. La sala de conferencias se llenó con la fuerza laboral del edificio, secretarias que ganaban salarios modestos mientras manejaban los horarios de millonarios, guardias de seguridad que protegían activos que nunca poseerían, contadores que movían más dinero en una sola transacción de lo que ganarían en toda la vida. Harold tomó asiento en la parte trasera, sus manos curtidas dobladas en su regazo, sus ojos enfocados en Ricardo, mientras el supervisor caminaba detrás de una mesa cargada con reportes de inversión y estados financieros. La voz de Ricardo cortó la tensión de la habitación como una cuchilla. El contrato perdido, el trato más importante de Samuel, que valía $1.000 millones en inversiones iniciales, había desaparecido de la sala de conferencias segura. El documento contenía firmas de algunas de las familias más adineradas de México, direcciones de billeteras de criptomonedas que valían millones, e información bancaria que podría mover fortunas entre cuentas con una sola transferencia electrónica. Los ojos de Ricardo barrieron la habitación antes de posarse en Harold como un halcón detectando presa. «Alguien en esta habitación», anunció Ricardo, su voz alzándose con autoridad manufacturada, «ha traicionado la confianza que el señor Blackstone ha puesto en nosotros. Alguien ha robado documentos que podrían comprometer inversiones, portafolios de acciones y activos financieros que valen más de lo que cualquiera de nosotros verá jamás». Su dedo apuntó a Harold como una acusación hecha carne, y creo que todos sabemos quién tenía más acceso, quién podía entrar y salir de oficinas sin que nadie se diera cuenta, quién podía tomar lo que no le pertenece y pensar que nadie sospecharía de la servidumbre. Harold sintió 30 pares de ojos volverse hacia él. Sintió el peso de la sospecha asentarse sobre sus hombros como una manta de plomo. Su boca se abrió, luego se cerró, no porque no pudiera hablar, sino porque entendía que en habitaciones como esta, las palabras de hombres como él no tenían peso alguno. Ricardo continuó su asalto, burlándose de la actitud silenciosa de Harold, su ropa simple, su inglés fuertemente acentuado que aún conservaba trazos de la influencia de su abuela mexicana, a pesar de 50 años en la capital. «¿Qué sabe un conserje sobre contratos que valen millones?», se burló Ricardo, su voz goteando desprecio. «¿Qué entiende alguien que empuja un trapeador sobre portafolios de inversión, sobre criptomonedas, sobre el tipo de dinero que se mueve por estas oficinas cada día?» La habitación permaneció en silencio, cómplice en su inacción, mientras Harold absorbía cada palabra como golpes físicos. Algunos miembros del personal miraron hacia otro lado, incapaces de encontrar sus ojos, mientras otros asintieron junto con las acusaciones de Ricardo, encontrando más fácil culpar al hombre invisible que cuestionar el juicio de su supervisor. Samuel no estaba presente para esta humillación. Estaba 47 pisos arriba, lidiando con inversionistas que controlaban miles de millones en activos, hombres y mujeres cuyas fortunas empequeñecían incluso su considerable riqueza. Pero el eco de las acusaciones de Ricardo eventualmente lo alcanzaría, filtrado a través del chisme de oficina y reportes administrativos, reducido a una narrativa simple. El conserje había robado documentos importantes y enfrentaría las consecuencias apropiadas. Harold dejó la reunión en silencio, su dignidad intacta pero su espíritu herido de maneras que 17 años de servicio fiel no podían protegerlo. Mientras caminaba por pasillos donde una vez se había movido con confianza silenciosa, sintió el cambio en cómo otros lo miraban, o más bien, cómo ahora se rehusaban a mirarlo del todo. Susurros lo siguieron en su estela, especulación sobre culpa e inocencia que envenenarían sus relaciones con compañeros de trabajo que una vez lo habían saludado con sonrisas cálidas y respeto genuino. Esa noche, mientras Harold cerraba la entrada de servicio y caminaba hacia la noche de la Ciudad de México, llevaba consigo no solo el dolor de la falsa acusación, sino el conocimiento de que la verdad y la justicia eran lujos que hombres como él rara vez podían permitirse.
Las luces de la ciudad se reflejaban en las torres de cristal a su alrededor, cada ventana representando riqueza y poder que parecían tan distantes como las estrellas, mientras él descendía al sistema del metro que lo llevaría a casa, a un pequeño departamento donde lucharía con preguntas que no tenían respuestas fáciles. Pero Harold poseía algo que sus acusadores habían subestimado: paciencia forjada en décadas de observación silenciosa, integridad que no podía comprarse ni venderse, y una memoria que registraba cada detalle de la injusticia que había presenciado. La verdad vivía en algún lugar de este edificio de cristal y acero, escondida entre portafolios de inversión e intercambios de criptomonedas, esperando el momento correcto para revelarse. Y Harold, a pesar de su posición humilde en esta jerarquía de riqueza y poder, sería quien la encontrara. Los días siguientes a la humillación pública de Harold se extendieron como un sangrado lento, cada mañana trayendo recordatorios frescos de qué tan rápido el respeto podía convertirse en sospecha en el mundo de la riqueza corporativa. La Torre del Milenio continuó su ritmo diario de transacciones financieras, millones de pesos, fluyendo a través de cuentas de inversión, transferencias de Bitcoin ejecutadas con precisión digital, portafolios de acciones ajustados según fluctuaciones del mercado que podían hacer o romper fortunas. Pero el lugar de Harold en este ecosistema había cambiado fundamentalmente. Donde una vez se había movido por oficinas ejecutivas, con la confianza invisible de una presencia confiable, ahora cada acción suya era escrutinizada por ojos que veían culpa en el simple acto de vaciar un cesto de basura. Las cámaras de seguridad que nunca se habían molestado en grabar sus movimientos, de repente se convirtieron en instrumentos de vigilancia, su mirada electrónica siguiéndolo por corredores de mármol y salas de juntas con paneles de roble donde inversionistas adinerados discutían gestión de activos y estrategias de dividendos. Ricardo había logrado su objetivo de aislar a Harold, pero la victoria se sintió vacía cuando el mantenimiento del edificio comenzó a mostrar signos de deterioro sutil. Los baños en los pisos superiores comenzaron a mostrar manchas de agua que Harold habría notado inmediatamente. El elevador ejecutivo desarrolló un ligero temblor que el oído experimentado de Harold habría detectado semanas antes de que se volviera problemático. Las ventanas que enmarcaban vistas de millones de pesos comenzaron a acumular rayas y manchas que empañaban las vistas impresionantes que los clientes adinerados esperaban al visitar oficinas que manejaban sus fortunas considerables. Samuel permaneció en gran medida inconsciente de estos cambios, su atención consumida por el contrato perdido y sus implicaciones para su imperio de inversiones. El documento contenía más que solo firmas. Tenía las llaves de billeteras de criptomonedas que valían 600 millones de pesos, números de enrutamiento bancario para transferencias internacionales y acuerdos de asociación con familias cuya riqueza combinada excedía los 20.000 millones de pesos. Sin este contrato, los planes de expansión más ambiciosos de Samuel colgaban en el limbo, amenazando no solo las ganancias, sino su reputación entre la élite financiera de la capital. Mientras tanto, Harold continuó su trabajo con la precisión metódica que había definido su mandato de 17 años, pero ahora cada tarea llevaba peso adicional. Limpiaba baños ejecutivos mientras gerentes de portafolios discutían bonos de cientos de millones. Vaciaba cestos de basura llenos de documentos triturados que una vez contenían información sobre adquisiciones de acciones e inversiones inmobiliarias. Trapeaba pisos donde conversaciones caídas revelaban el movimiento casual de más dinero del que barrios enteros verían en generaciones. El otro personal de custodia comenzó a tratar a Harold con distancia cuidadosa, sus amistades tensadas por el miedo de asociación con supuesto robo. María, quien había compartido incontables conversaciones matutinas con Harold sobre familia y sueños, ahora ofrecía solo saludos corteses cuando sus caminos se cruzaban. Carlos, cuyo hijo Harold había ayudado a obtener una beca para el colegio de bachilleres, de repente encontraba tareas urgentes cada vez que Harold se acercaba. Incluso los guardias de seguridad, hombres que una vez habían bromeado con Harold sobre su entendimiento compartido de turnos nocturnos largos y trabajo ingrato, ahora lo observaban con sospecha profesional. Pero Harold,
Observaba todo con la misma atención cuidadosa que lo había hecho invaluable por 17 años. Notó cómo el comportamiento de Ricardo había cambiado desde la acusación, los movimientos del supervisor más nerviosos, sus interacciones con asistentes ejecutivos más forzadas, sus viajes a pisos superiores más frecuentes. Harold observó a Ricardo demorarse cerca de oficinas, donde se almacenaban documentos de inversión. Vio cómo sus ojos seguían las cámaras de seguridad. Notó cómo se ofrecía voluntario para deberes que lo colocaban cerca de información financiera confidencial. 3 semanas después de que se reportara el contrato perdido, Harold hizo un descubrimiento que eventualmente lo cambiaría todo. Mientras limpiaba un closet de almacenamiento en el 3er piso, un espacio apretado lleno de suministros de oficina y archiveros viejos, el mango de su trapeador golpeó algo encajado detrás de una pila de cajas. Alcanzando el espacio estrecho, los dedos curtidos de Harold se cerraron alrededor de un sobre manila que se sentía grueso con documentos. Su corazón golpeó contra sus costillas mientras reconocía el membrete corporativo, las marcas de agua legales, las firmas que representaban 1.000 millones de pesos en capital de inversión. El contrato perdido había estado aquí todo el tiempo, escondido en un lugar donde solo alguien con conocimiento íntimo de las áreas de almacenamiento del edificio pensaría en ocultarlo. La mente de Harold corrió a través de las implicaciones. ¿Quién tenía acceso a este espacio? ¿Quién se beneficiaría de la desaparición temporal del contrato? ¿Quién poseía tanto la oportunidad como la motivación para orquestar tal engaño? Las respuestas apuntaban hacia verdades dolorosas sobre poder, desesperación y hasta dónde llegarían las personas para proteger sus posiciones en jerarquías construidas sobre riqueza e influencia. Harold cuidadosamente regresó el sobre a su lugar de escondite, entendiendo que simplemente revelar su ubicación no resolvería nada. Sin prueba de cómo llegó a estar ahí, sin evidencia de quién lo colocó entre cajas polvorientas y suministros olvidados, el descubrimiento del contrato solo podría profundizar las sospechas contra él. En cambio, Harold comenzó su propia investigación silenciosa, usando su estatus invisible para observar patrones, conversaciones y comportamientos que otros descartaron o ignoraron. Durante las siguientes semanas, Harold documentó las actividades de Ricardo con la misma atención meticulosa que llevaba a los horarios de limpieza y los registros de mantenimiento. Notó momentos cuando Ricardo accedía a áreas más allá de sus responsabilidades normales, registró conversaciones escuchadas mientras vaciaba cestos de basura en oficinas administrativas, observó reuniones entre Ricardo y personal financiero que parecían exceder los deberes legítimos del supervisor. Lentamente, emergió un cuadro de un hombre cuyo salario modesto nunca podría soportar el estilo de vida que desesperadamente quería mantener, cuya autoridad sobre el personal de custodia enmascaraba inseguridades más profundas sobre su lugar en la jerarquía de riqueza y poder del edificio. La verdad que Harold descubrió era tanto simple como devastadora. Ricardo había robado el contrato no para venderlo o beneficiarse directamente de su contenido, sino para crear caos que demostraría su indispensabilidad para la organización de Samuel. Al posicionarse como el hombre que podría resolver la crisis que había creado, al desviar la culpa hacia Harold mientras aparentaba investigar el robo, Ricardo esperaba elevar su estatus de supervisor del edificio a jefe de seguridad, una promoción que vendría con aumentos salariales, mejores beneficios y el respeto que anhelaba de ejecutivos que actualmente lo veían como apenas más esencial que los conserjes que supervisaba. Pero Ricardo había subestimado tanto la paciencia como los principios de Harold, donde Ricardo veía solo a un conserje anciano cuya palabra no tenía peso contra acusaciones de un supervisor. Harold reconoció una oportunidad para demostrar que la dignidad y la verdad podían triunfar sobre el engaño y el abuso de poder. El contrato permanecería escondido hasta que Harold pudiera revelar no solo su ubicación, sino la historia completa de cómo llegó a estar ahí y por qué un hombre inocente había sido sacrificado para proteger las ambiciones del verdadero ladrón. Mientras el invierno se profundizaba sobre la Ciudad de México, mientras comenzaba a acumularse smog sobre las superficies de cristal que Harold limpiaba con tanto cuidado, la Torre del Milenio
se preparaba para un ajuste de cuentas que pondría a prueba todo lo que Samuel Blackstone creía sobre lealtad, justicia y el verdadero valor de los hombres y mujeres que hacían posible su imperio. El contrato perdido representaba más que 1.000 millones de pesos en inversiones. Se había convertido en un símbolo de qué tan fácilmente la verdad podía ser enterrada bajo capas de suposición, prejuicio y la ceguera cómoda que la riqueza a menudo traía a preguntas de carácter e integridad. La revelación vendría. Harold lo sabía con la certeza de un hombre que había pasado 17 años observando a personas poderosas cometer los mismos errores una y otra vez. Cuando llegara, la verdad brillaría a través de las paredes de cristal del edificio, como el sol matutino abriéndose paso por la neblina matutina del Valle de México, iluminando no solo la ubicación de documentos perdidos, sino la corrupción oculta que casi había destruido la reputación de un hombre inocente. La paciencia de Harold sería recompensada, su dignidad vindicada y su fuerza silenciosa reconocida por las mismas personas que habían sido tan rápidas para creer lo peor sobre un hombre cuyo único crimen había sido ser invisible para aquellos que deberían haberlo visto más claramente. El invierno en la Ciudad de México trajo más que smog a la Torre del Milenio, trajo el lento desenredamiento del engaño cuidadosamente construido de Ricardo Kowalski. Mientras Harold continuaba su investigación silenciosa, manteniendo sus deberes con la misma precisión metódica que había definido su mandato de 17 años, el ecosistema del edificio comenzó a mostrar signos de tensión que se extendían más allá de problemas de mantenimiento hasta el mismo corazón del imperio de inversiones de Samuel Blackstone. El contrato perdido había creado efectos dominó a través de las operaciones financieras de Samuel. Los inversionistas internacionales, cuyos portafolios combinados excedían los 10.000 millones de pesos, comenzaron a cuestionar los protocolos de seguridad que protegían sus activos considerables. Los intercambios de criptomonedas, donde Samuel manejaba tenencias de Bitcoin que valían más de 800 millones de pesos, implementaron procedimientos de verificación adicionales que ralentizaron los tiempos de transacción y frustraron a clientes adinerados, acostumbrados al acceso instantáneo a sus fortunas digitales. Las oportunidades del mercado de valores que requerían toma de decisiones rápidas se desvanecieron mientras equipos legales trabajaban para reconstruir documentos que contenían información bancaria esencial y acuerdos de asociación. La frustración de Samuel se manifestó en comportamiento cada vez más exigente hacia su personal, su comportamiento controlado usual agrietándose bajo la presión de inversionistas que amenazaban con mover su riqueza considerable a firmas de inversión más seguras. El hombre que había construido una fortuna de 4.000 millones de pesos a través de planificación cuidadosa y paciencia estratégica, se encontró perdiendo el control de situaciones que amenazaban no solo los márgenes de ganancia, sino la reputación que había pasado décadas construyendo entre la élite financiera de México. Mientras tanto, Harold observó cómo el comportamiento de Ricardo había evolucionado de energía nerviosa a pánico apenas contenido. Las visitas del supervisor a pisos superiores se volvieron más frecuentes y menos propositivas, sus conversaciones con asistentes ejecutivos más indagadoras, su interés en procedimientos de seguridad más intenso. Harold notó cómo Ricardo se demoraba cerca de áreas de almacenamiento de documentos confidenciales, cómo sus preguntas sobre el progreso de la investigación parecían diseñadas más para recopilar información que para proporcionar asistencia, cómo sus sugerencias para mejorar la seguridad del edificio siempre lo posicionaban como la solución esencial a problemas que él había creado. Pero la investigación de Harold había descubierto algo más perturbador que simple robo. Había revelado un patrón de manipulación que se extendía más allá del contrato perdido a otras áreas de las operaciones del edificio. Mientras revisaba su catálogo mental de conversaciones observadas y discusiones escuchadas, Harold se dio cuenta de que varios incidentes menores durante los últimos meses ahora parecían conectados a la desesperación creciente de Ricardo. Fallas de equipo que habían requerido reparaciones de emergencia caras, violaciones de seguridad que habían justificado mayor autoridad supervisora, problemas de mantenimiento que habían demostrado la necesidad de supervisión más rigurosa.
Todos estos problemas habían beneficiado la posición de Ricardo mientras creaban costos adicionales para la operación de Samuel. El punto de inflexión llegó durante una tormenta de febrero que paralizó el centro financiero de la Ciudad de México y atrapó a la mayoría de los ocupantes del edificio dentro de la torre por una noche extendida. Mientras el aire contaminado se acumulaba contra las paredes de cristal y el viento aullaba entre rascacielos, Harold se encontró trabajando junto con menos miembros del personal de lo usual, creando oportunidades para observación que los horarios normalmente ocupados nunca permitirían. Fue durante esta tormenta que Harold presenció la conversación que proporcionaría la pieza final de evidencia necesaria para exponer el engaño de Ricardo. Escondido en un corredor de servicio, mientras reemplazaba tubos fluorescentes quemados, Harold escuchó a Ricardo hablando por su teléfono celular en lo que claramente creía era una conversación privada. La voz del supervisor llevaba el tono desesperado de un hombre cuyos planes estaban fallando, cuyas deudas estaban creciendo, cuya fachada cuidadosamente construida se estaba agrietando bajo presión que ya no podía contener. Ricardo habló sobre la ubicación del contrato, sobre sus planes para descubrirlo después de que pasara tiempo suficiente, sobre sus esperanzas de que resolver la crisis le ganaría la promoción y el aumento salarial que necesitaba para abordar las deudas de tarjetas de crédito que amenazaban su estilo de vida de la Roma Sur. Pero lo que Harold escuchó después hizo que sus manos curtidas se apretaran alrededor del tubo fluorescente que estaba instalando. Ricardo discutió planes de contingencia que involucraban plantar evidencia adicional contra Harold si la primera acusación fallaba en resultar en despido. El supervisor habló casualmente sobre manufacturar prueba de otros robos, sobre crear documentación que haría que la culpa de Harold pareciera abrumadora, sobre usar el trasfondo inmigrante y la educación modesta del conserje como armas contra él en cualquier investigación formal. Harold permaneció inmóvil en el corredor mucho después de que los pasos de Ricardo se desvanecieran, procesando las implicaciones de lo que había presenciado. La tormenta afuera parecía secundaria a la tempestad de emociones que rugía por su pecho: enojo por la profundidad de la traición de Ricardo, tristeza por la revelación de tal crueldad calculada, pero también determinación de asegurar que la verdad triunfara sobre el engaño sin importar el costo personal. Esa noche, mientras la tormenta continuó su asalto sobre la ciudad, Harold tomó su decisión. No simplemente revelaría la ubicación del contrato, expondría toda la conspiración que casi había destruido su reputación y amenazado su sustento. Usando habilidades desarrolladas durante 17 años de observación invisible, Harold comenzó a documentar todo lo que había presenciado, creando una cronología del comportamiento sospechoso de Ricardo, recopilando evidencia que demostraría no solo la culpa del supervisor, sino su enmarcamiento deliberado de un hombre inocente. El proceso de documentación de Harold fue meticuloso y paciente, reflejando la misma atención al detalle que lo había hecho invaluable para las operaciones del edificio por casi 2 décadas. Registró fechas y horarios de las actividades sospechosas de Ricardo, notó conversaciones que revelaron la desesperación financiera del supervisor, documentó instancias donde Ricardo había accedido a áreas más allá de sus responsabilidades normales. Más importante, Harold preservó la memoria de esa conversación telefónica escuchada, entendiendo que su testimonio sobre la confesión de Ricardo sería crucial para exponer el alcance completo del engaño. Mientras marzo llegó y la Ciudad de México comenzó su emergencia lenta del smog del invierno, Harold se preparó para la confrontación que o vindicaría sus 17 años de servicio fiel o destruiría lo que quedara de su reputación entre las personas cuyo respeto había valorado más profundamente. El contrato permaneció escondido en el closet de almacenamiento del 3er piso, esperando el momento cuando su revelación llevaría el máximo impacto y la mínima oportunidad para que Ricardo construyera explicaciones alternativas o desviara la culpa hacia otros. Samuel continuó su rutina diaria de manejar portafolios de inversión y tenencias de criptomonedas. Inconsciente de que la solución a su mayor crisis trabajaba silenciosamente en los pisos debajo de su oficina ejecutiva. Los inversionistas adinerados que amenazaban con mover sus activos considerables
a firmas competidoras, no tenían idea de que la justicia pronto restauraría su confianza en los protocolos de seguridad que habían cuestionado. El ecosistema del edificio, tensado por suspición y corrompido por falsas acusaciones, se preparó para un ajuste de cuentas que demostraría el verdadero valor del carácter, la integridad y la fuerza silenciosa que viene de saber que no has hecho nada malo. Harold entendía que la revelación que se aproximaba pondría a prueba no solo la red de mentiras de Ricardo, sino la capacidad de Samuel para reconocer la verdad cuando viniera de fuentes que se había entrenado a no ver. El conserje, que había pasado 17 años invisible para ejecutivos que se beneficiaban de su labor, estaba a punto de exigir la atención y el respeto que sus acusadores nunca creyeron que merecía. La mañana primaveral, cuando todo cambió, comenzó con la llegada usual de Harold a las 5:30 a la entrada de servicio de la Torre del Milenio, pero hoy sus manos curtidas llevaban más que solo llaves y suministros de limpieza. Llevaban documentos fotocopiados que o restaurarían su reputación o destruirían lo que quedara de su posición en el edificio donde había invertido 17 años de servicio fiel. El viento de marzo traía indicios de calor del Valle de México, pero Harold sintió solo el peso frío de la anticipación mientras se preparaba para confrontar mentiras que habían envenenado su mundo por casi 4 meses. Samuel Blackstone había pasado otra noche sin dormir, revisando portafolios de inversión y fluctuaciones del mercado de criptomonedas. Sus instintos financieros, normalmente agudos, nublados por el estrés sobre el contrato perdido y sus implicaciones para su imperio de 4.000 millones de pesos. La desaparición del documento había creado problemas en cascada a través de sus operaciones, adquisiciones de acciones retrasadas, transferencias de Bitcoin congeladas e inversionistas cada vez más impacientes cuya riqueza combinada excedía los 10.000 millones de pesos. Varios clientes importantes ya habían comenzado a mover porciones de sus portafolios a firmas competidoras, llevándose consigo no solo honorarios de gestión sustanciales, sino la reputación de Samuel por seguridad absoluta y confiabilidad. Ricardo Kowalski también había llegado temprano, su oficina de supervisor en el tercer piso, sirviendo como centro de comando para lo que creía sería la fase final de su elaborado engaño. Hoy planeaba descubrir el contrato perdido en el casillero de Harold durante una inspección de seguridad de rutina, plantando evidencia adicional que haría que la culpa del conserje pareciera abrumadora. Las deudas de tarjetas de crédito de Ricardo habían alcanzado niveles críticos, amenazando el estilo de vida de clase media que apenas enmascaraba su desesperación creciente, y la promoción que esperaba recibir por resolver esta crisis representaba su única esperanza de supervivencia financiera. Pero Harold había pasado el fin de semana preparando su propia revelación, recopilando evidencia con la misma precisión metódica que traía a cada tarea en su carrera de 17 años. Los documentos fotocopiados incluían registros de seguridad mostrando el acceso fuera de horario de Ricardo a áreas restringidas, registros telefónicos revelando llamadas nocturnas sospechosas y, más importante, la cronología detallada de Harold del comportamiento sospechoso que pintaba un cuadro claro de engaño deliberado y crueldad calculada. La reunión de personal matutina estaba programada para las 8 en la sala de conferencias principal, ostensiblemente para discutir nuevos protocolos de seguridad en respuesta a la investigación en curso. Ricardo había convocado esta reunión como el escenario para su descubrimiento, planeado de evidencia contra Harold, pero el supervisor no tenía idea de que su víctima prevista había preparado su propia presentación. Harold se sentó en su lugar usual en la parte trasera de la habitación, sus manos curtidas estables, a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. Samuel llegó 15 minutos tarde. Su traje italiano caro arrugado por otra noche de sueño insuficiente, su comportamiento normalmente compuesto, mostrando grietas que reflejaban meses de presión creciente de inversionistas y miembros de la junta directiva. Tomó su asiento en la cabecera de la mesa de conferencias, rodeado de reportes financieros y declaraciones de inversión que representaban la complejidad de manejar riqueza que la mayoría de las personas nunca podrían imaginar, mientras Harold
observaba desde los márgenes con la atención paciente de un hombre que había pasado décadas observando a los poderosos sin ser visto. Ricardo comenzó su presentación con preocupación teatral por la seguridad del edificio, discutiendo la investigación en curso y la necesidad de medidas más comprensivas para prevenir robos futuros. Su voz llevaba autoridad falsa mientras describía planes para inspecciones de casilleros, vigilancia mejorada y responsabilidades supervisoras expandidas, todo diseñado para posicionarse como la solución indispensable a problemas que había creado. Los ocupantes de la habitación escucharon con la atención cortés que reuniones como esta siempre demandaban, inconscientes de que estaban presenciando la actuación final de un engaño elaborado. Pero cuando Ricardo anunció su intención de registrar el casillero personal de Harold para evidencia adicional, el conserje anciano sorprendió a todos al pararse lentamente de su asiento en la fila trasera. La voz de Harold, fortalecida por meses de preparación silenciosa e ira justa, cortó la tensión de la habitación con poder inesperado. Pidió permiso para dirigirse al grupo, su porte digno demandando atención de personas que se habían acostumbrado a su presencia invisible. El primer instinto de Samuel fue el despido. ¿Qué podría posiblemente contribuir el conserje acusado a una reunión sobre protocolos de seguridad y protección de documentos financieros? Pero algo en el comportamiento de Harold, quizás la confianza calmada que viene de conocer la verdad absoluta, hizo que Samuel pausara y ofreciera la palabra a un hombre que nunca había hablado en una reunión corporativa durante su mandato de 17 años. La presentación de Harold comenzó con hechos simples presentados en orden cronológico, su español acentuado llevando el peso de preparación cuidadosa y certeza moral. Describió el patrón de acceso fuera de horario de Ricardo al edificio, el interés creciente del supervisor en áreas de almacenamiento de documentos confidenciales, el tiempo sospechoso de varios problemas de mantenimiento que habían beneficiado la posición de Ricardo. Mientras Harold hablaba, produciendo evidencia fotocopiada de una carpeta Manila que una vez había contenido horarios de limpieza e inventarios de suministros, la atmósfera de la habitación cambió de atención cortés a tensión creciente. Pero la revelación más devastadora de Harold vino cuando relató la conversación telefónica escuchada durante la tormenta de febrero, describiendo en detalle preciso la discusión de Ricardo sobre la ubicación escondida del contrato, sus planes para descubrirlo, y sus estrategias de respaldo para manufacturar evidencia adicional contra Harold. La voz del conserje anciano nunca se alzó por encima del nivel conversacional, pero sus palabras llevaron el impacto de dinamita, detonando bajo mentiras cuidadosamente construidas. El rostro de Ricardo se transformó de autoridad confiada a pánico, apenas contenido mientras la evidencia de Harold sistemáticamente destruyó meses de engaño cuidadoso. Los intentos del supervisor de interrumpir, de desacreditar el testimonio de Harold, de desviar la culpa hacia otras posibilidades, se volvieron cada vez más desesperados y obviamente falsos. Los mismos miembros del personal, que una vez habían asintiendo junto con acusaciones contra Harold, ahora observaron la credibilidad de su supervisor desmoronarse bajo el peso de documentación y testimonio que ya no podían descartar. Samuel escuchó con asombro creciente y vergüenza creciente, mientras la presentación de Harold revelaba no solo la identidad del verdadero ladrón, sino la crueldad calculada involucrada en enmarcar a un hombre inocente. El inversionista adinerado que había construido su fortuna en análisis cuidadoso de información financiera compleja, se encontró forzado a reconocer que había juzgado completamente mal el carácter y las capacidades de un hombre que había trabajado fielmente en su edificio por 17 años. Cuando Harold terminó su presentación al revelar la ubicación exacta del contrato perdido, aún escondido detrás de cajas de almacenamiento en el closet del tercer piso, donde Ricardo lo había colocado, la habitación cayó en silencio, atónito. Los documentos que habían paralizado las operaciones de inversión de Samuel, que habían costado millones en transacciones retrasadas y oportunidades perdidas, que habían amenazado relaciones con algunas de las familias más ricas de México, habían estado accesibles todo el tiempo para cualquiera dispuesto a mirar más allá de suposiciones superficiales y prejuicios cómodos.
Las consecuencias se movieron con eficiencia rápida. El personal de seguridad recuperó el contrato de la ubicación especificada por Harold, encontrando los documentos exactamente donde su testimonio había indicado. Los intentos de Ricardo de explicar la presencia del contrato en un área que él controlaba se volvieron cada vez más incoherentes, a medida que el peso de la evidencia hizo imposible la negación. En horas, el supervisor que había orquestado meses de engaño se encontró enfrentando no solo despido, sino cargos criminales por robo, conspiración y fraude. Pero el cambio más significativo ocurrió en el entendimiento de Samuel del hombre que había pasado por alto por 17 años. Mientras Harold se sentaba silenciosamente después de su vindicación, su dignidad intacta, a pesar de meses de falsa acusación y humillación pública, Samuel reconoció la profundidad de carácter que la riqueza y posición lo habían cegado para reconocer. El conserje que había parecido invisible había poseído la paciencia, inteligencia y fuerza moral para exponer corrupción que amenazaba la base misma del imperio empresarial de Samuel. Esa noche, mientras las luces de la Ciudad de México se reflejaban en las paredes de cristal que Harold había limpiado con tanto cuidado por casi 2 décadas, Samuel pidió una reunión privada con el hombre cuya reputación había ayudado a destruir a través de indiferencia y suposición. La conversación que siguió marcaría el comienzo de la transformación de Harold de trabajador de mantenimiento invisible a guardián valorado de la integridad en un edificio donde la riqueza había sido demasiado a menudo confundida con sabiduría y el poder había sido demasiado frecuentemente confundido con carácter. La reunión privada entre Samuel Blackstone y Harold Martínez tuvo lugar en la sala de conferencias ejecutiva, donde el contrato perdido había desaparecido originalmente, pero la atmósfera ahora no llevaba nada de la tensión y suspición que habían envenenado el ambiente del edificio por meses. La luz vespertina se filtraba por los ventanales del piso al techo, iluminando la mesa de caoba, donde se discutían rutinariamente documentos de inversión con valor de cientos de millones de pesos. Pero esta noche, la conversación más valiosa concerniría carácter, justicia y el reconocimiento del verdadero valor de un hombre. Samuel había despedido a su asistente ejecutiva y personal de seguridad, entendiendo que esta conversación requería privacidad y honestidad que sus reuniones de negocio usuales nunca demandaban. Por primera vez en 17 años, se sentó frente a Harold no como empleador a empleado, sino como un ser humano buscando perdón de otro, a quien había agraviado profundamente a través de indiferencia y confianza mal puesta. Harold entró a la sala de conferencias con la misma dignidad silenciosa que lo había sostenido a través de meses de falsa acusación y humillación pública, pero ahora su rostro curtido reflejaba no solo vindicación, sino una satisfacción más profunda que viene de ver la verdad triunfar sobre el engaño. Su uniforme gris, sin cambios de incontables encuentros previos en pasillos y elevadores, parecía de alguna manera más substancial en este entorno, donde poder y riqueza típicamente demandaban trajes caros y credenciales impresionantes. La disculpa de Samuel comenzó con reconocimiento simple de hechos. Había fallado en investigar apropiadamente las acusaciones de Ricardo, había permitido que prejuicio y suposición se impusieran sobre análisis cuidadoso, había permitido que un hombre inocente sufriera mientras el verdadero perpetrador continuaba su engaño. Pero mientras Samuel continuaba, sus palabras evolucionaron de responsabilidad corporativa a vergüenza personal por su ceguera al carácter de un hombre que había servido fielmente por 17 años, mientras permanecía esencialmente invisible para los ejecutivos que se beneficiaban de su labor. Harold, dijo Samuel, su voz sin ninguna de la autoridad comandante que caracterizaba sus discusiones de negocios usuales. Construí mi fortuna analizando información financiera compleja, viendo patrones en comportamiento del mercado que otros perdían, haciendo juicios cuidadosos sobre carácter y capacidad cuando manejo portafolios de inversión que valen cientos de millones de pesos. Pero fallé completamente en ver la verdad sobre un hombre que trabajó en mi edificio cada día por 17 años. Harold escuchó con la atención paciente que había definido su respuesta tanto a acusación como a vindicación. Sus ojos oscuros
reflejando no amargura sino entendimiento de la falibilidad humana que viene de décadas de observar a personas poderosas cometer los mismos errores repetidamente. Cuando Samuel terminó su disculpa, la respuesta de Harold reveló la profundidad de carácter que meses de injusticia habían probado, pero nunca quebrado. «Señor Blackstone», respondió Harold, su español acentuado, llevando la sabiduría de un hombre que había aprendido a encontrar dignidad en trabajo que otros descartaban, «nunca esperé que me viera. Hombres como usted viven en un mundo diferente, donde el dinero se mueve en cantidades que no puedo imaginar, donde las decisiones afectan las vidas de miles de personas, donde la presión para tener éxito debe ser enorme, pero esperaba que cuando saliera la verdad, la reconociera por lo que era». La conversación que siguió reveló el entendimiento creciente de Samuel de cómo su riqueza y posición lo habían aislado de reconocer el carácter y capacidades de personas cuyas circunstancias humildes las hacían invisibles para la supervisión ejecutiva. Harold habló sobre sus 17 años de servicio fiel, su orgullo en mantener un edificio que albergaba operaciones financieras tan importantes, su entendimiento de la confianza que los inversionistas ponían en la seguridad e integridad de su gestión de riqueza. Pero Harold también reveló aspectos de su trasfondo que Samuel nunca se había molestado en aprender. Su carrera previa como contador en Michoacán, antes de que la inmigración lo trajera a la Ciudad de México, sus clases nocturnas en administración empresarial que había tomado por años mientras trabajaba a tiempo completo, su entendimiento profundo de principios financieros que le había ayudado a reconocer la significancia de documentos que limpiaba alrededor diariamente. El hombre que Samuel había descartado como solo un conserje poseía educación, experiencia y conocimientos que podrían haber prevenido la crisis misma que casi había destruido varias relaciones de negocio. El asombro de Samuel se profundizó cuando Harold demostró conocimiento de portafolios de inversión, mercados de criptomonedas y estrategias de comercio de acciones que rivalizaba el entendimiento de algunos asistentes ejecutivos y asesores financieros junior. El conserje anciano había observado suficientes discusiones de negocio de alto nivel para desarrollar apreciación sofisticada por las complejidades de gestión de riqueza. Había entendido la significancia del contrato perdido no solo como documentos valiosos, sino como la fundación para asociaciones que podrían generar millones en honorarios de gestión y retornos de inversión. «Podrías haber prevenido toda esta crisis», se dio cuenta Samuel, su voz reflejando vergüenza creciente por oportunidades perdidas a través de prejuicio y suposición. «Entendías la significancia de lo que Ricardo había robado. Reconociste los patrones de comportamiento sospechoso. Sabías exactamente lo que esos documentos perdidos significaban para nuestras operaciones. Pero nunca pedimos tu aporte porque nunca te vimos como más que parte del mantenimiento del edificio». La respuesta de Harold reveló tanto perdón como sabiduría que trascendía las circunstancias humildes de su empleo. «Señor Blackstone, aprendí hace mucho que el respeto debe ganarse, no exigirse. Nunca pude forzarlo a verme como más que un conserje, pero podía controlar cómo realizaba mis deberes sin importar el reconocimiento. Mi satisfacción venía de saber que hacía trabajo importante, incluso si otros no entendían su importancia». Mientras su conversación continuó en la noche, Samuel comenzó a visualizar posibilidades que se extendían más allá de simple restauración de la reputación de Harold. El hombre que había demostrado tal paciencia bajo presión, tal integridad bajo acusación, tal inteligencia bajo despido, representaba exactamente el tipo de carácter que la firma de inversiones de Samuel necesitaba en posiciones de mayor responsabilidad. La crisis del contrato perdido había revelado debilidades en protocolos de seguridad, procedimientos de supervisión y evaluación de personal que habían hecho posible el engaño de Ricardo, pero también había revelado las calificaciones excepcionales de Harold para abordar estas vulnerabilidades. La oferta de Samuel, cuando finalmente llegó, reflejó tanto justicia por agravios pasados como reconocimiento de posibilidades futuras. Propuso promover a Harold a director de seguridad e integridad del edificio, una posición recién creada que utilizaría el conocimiento íntimo del conserje de las operaciones del edificio, su carácter demostrado bajo presión
y su entendimiento sofisticado de las actividades financieras que requerían protección. El salario representaría un aumento drástico de sus sueldos de custodia, pero más importante, la posición proporcionaría el respeto y reconocimiento que Harold había ganado a través de 17 años de servicio fiel. Harold aceptó la oferta de Samuel no con emoción, sino con la satisfacción silenciosa de un hombre cuya paciencia y dignidad finalmente habían sido recompensadas. Sus nuevas responsabilidades incluirían no solo seguridad del edificio, sino supervisión de personal, asegurando que las fallas de carácter que habían habilitado el engaño de Ricardo nunca pudieran amenazar nuevamente la integridad de operaciones que manejaban cientos de millones en activos de inversionistas. Mientras Harold salió de la sala de conferencias esa noche, sus manos curtidas, ahora llevando llaves, que simbolizaban confianza y autoridad en lugar de meros deberes de custodia, entendió que su vindicación representaba más que justicia personal. Su historia se convertiría en parte de la cultura del edificio, un recordatorio de que carácter e integridad no podían evaluarse por apariencia, educación o posición social, sino solo por las decisiones diarias que definen el verdadero valor de una persona. La transformación de Harold Martínez de conserje invisible a guardián confiable de integridad inspiraría no solo al personal de custodia que había observado su resistencia paciente de falsa acusación, sino a los ejecutivos que habían aprendido el costo de juzgar personas por características superficiales en lugar de carácter auténtico. En un edificio donde la riqueza se medía en millones y el éxito se calculaba en retornos trimestrales, Harold había demostrado que los activos más valiosos eran honestidad, paciencia y la fuerza silenciosa que viene de saber que no has hecho nada malo. 2 años después de la vindicación y promoción de Harold Martínez, la Torre del Milenio se había convertido en algo más que solo otro monumento de cristal a las ambiciones financieras de la Ciudad de México. Había evolucionado en un lugar de trabajo donde el carácter se valoraba junto con la competencia, donde el respeto se ganaba a través de integridad en lugar de heredarse a través de posición, donde las lecciones aprendidas de la resistencia paciente de un hombre a la injusticia habían cambiado fundamentalmente cómo se entendían y distribuían el poder y la dignidad. La oficina de Harold en el piso 45 reflejaba tanto sus nuevas responsabilidades como sus valores sin cambios. El espacio era modesto, comparado con suites ejecutivas que ocupaban pisos más altos, pero sus ventanas ofrecían vistas amplias del Valle de México y la ciudad donde había pasado 50 años, construyendo una vida de servicio silencioso y devoción constante a principios que la riqueza y el poder habían probado pero nunca quebrado. Su escritorio, organizado con la misma precisión metódica que una vez había traído a deberes de custodia, contenía reportes y comunicaciones que demostraban su influencia creciente sobre operaciones del edificio y gestión de personal. Los protocolos de seguridad que Harold había implementado iban más allá de prevenir robo o acceso no autorizado. Crearon sistemas de responsabilidad y respeto que protegían tanto activos valiosos como dignidad humana. Su trasfondo, tanto en contabilidad financiera como en operaciones de custodia, le daba conocimientos únicos sobre vulnerabilidades que entrenamiento puramente académico podría haber perdido. Portafolios de inversión que valían cientos de millones ahora se beneficiaban de medidas de seguridad diseñadas por un hombre que entendía tanto su significancia financiera como los desafíos prácticos de protegerlos. La firma de inversiones de Samuel no solo se había recuperado de la crisis del robo del contrato, sino que había crecido sustancialmente, atrayendo nuevos clientes que apreciaban la seguridad mejorada y supervisión de integridad que las iniciativas de Harold habían creado. Varias familias adineradas cuyas tenencias combinadas excedían los 20,000 millones de pesos específicamente, pidieron aseguración de que los protocolos de Harold protegerían sus tenencias de criptomonedas, portafolios de acciones e inversiones inmobiliarias. El conserje silencioso que una vez había sido invisible para supervisión ejecutiva se había convertido en un punto de venta en presentaciones a clientes prospectivos que buscaban confiabilidad absoluta en su gestión de riqueza.
Pero la influencia de Harold se extendía más allá de protocolos de seguridad a políticas de personal que aseguran que la evaluación de carácter se convirtiera en parte de decisiones de contratación y promoción. El personal de custodia del edificio ahora incluía oportunidades para avance basadas en integridad y competencia demostradas en lugar de solo longevidad o preferencia del supervisor. Varios trabajadores de mantenimiento habían recibido apoyo educacional para desarrollar habilidades que los calificaran para posiciones de mayor responsabilidad, creando senderos para avance que nunca habían existido cuando Ricardo Kowalski controlaba sus oportunidades. La mañana que Harold recibió noticias que pondrían a prueba su nueva posición de maneras que nunca había anticipado, comenzó con revisiones rutinarias de reportes de seguridad nocturna y horarios de mantenimiento del edificio. Sus manos curtidas, ahora acostumbradas a manejar documentos que afectaban millones en activos de inversión, se movieron por comunicaciones diarias con la misma atención cuidadosa que una vez había dedicado a horarios de limpieza e inventarios de suministros. Pero el correo de hoy incluía un sobre que desafiaría todo lo que había aprendido sobre perdón, redención y la relación complicada entre justicia y misericordia. La carta de Ricardo Kowalski llegó a través de canales de abogados, escrita desde la prisión federal donde cumplía una sentencia de 3 años por fraude, robo y conspiración. El documento no era una comunicación legal, sino un apelo personal, cuidadosamente elaborado para parecer genuinamente arrepentido, mientras obviamente diseñado para asegurar apoyo de Harold para consideración de libertad condicional temprana. Las palabras de Ricardo reconocían sus crímenes y el sufrimiento de Harold, pero también revelaban una inhabilidad continua para entender los problemas de carácter más profundos que habían hecho posible su engaño. Leyendo la carta de Ricardo, Harold experimentó una mezcla compleja de emociones que reflejaba 2 años de crecimiento personal y responsabilidades expandidas. El hombre que una vez había soportado falsas acusaciones con silencio paciente, ahora poseía autoridad para influir el futuro de Ricardo a través de testimonio en audiencias de libertad condicional o comunicaciones con oficiales de prisión. El poder de otorgar o negar redención había cambiado de las manos de Ricardo a las de Harold, creando responsabilidades morales que su posición previa nunca había demandado. Samuel se enteró del apelo de Ricardo durante su briefing semanal de seguridad, una reunión que se había vuelto esencial para las operaciones del edificio y gestión de la firma de inversión. Su reacción reflejó el instinto del empresario para distinciones claras entre desempeño y fracaso, éxito y castigo. Desde la perspectiva de Samuel, Ricardo había perdido cualquier reclamación a perdón u oportunidad futura a través de acciones que habían amenazado millones en activos de inversionistas y casi destruido la reputación de un hombre inocente. Pero la respuesta de Harold reveló la profundidad de carácter que lo había sostenido a través de meses de injusticia y le había permitido construir algo positivo de las ruinas del engaño de Ricardo. El anciano director de seguridad entendía que la venganza, sin importar qué tan justificada, podría corromper la integridad que se había convertido en su característica definitoria. Más importante, Harold reconoció que la redención de Ricardo era menos importante que el precedente, que su respuesta establecería para otros, observando cómo el poder y la misericordia se intersectaban en situaciones donde la justicia ya había sido servida. La decisión de Harold de reunirse con Ricardo en la prisión federal sorprendió a Samuel y confundió varios miembros del personal que recordaban el tratamiento cruel del supervisor hacia un hombre cuyo único crimen había sido competencia invisible. El manejo a la instalación correccional llevó a Harold por barrios de la Ciudad de México, donde familias inmigrantes aún luchaban con los mismos desafíos que había enfrentado 50 años antes, recordándole que la redención y oportunidad permanecían regalos preciosos que no debían distribuirse descuidadamente, pero que nunca debían negarse permanentemente a aquellos dispuestos a ganarlos a través de cambio genuino. La reunión de prisión entre Harold y Ricardo tuvo lugar en un cuarto de visitantes, donde luz fluorescente áspera enfatizaba el contraste entre sus circunstancias cambiadas. Ricardo, vestido en ropa institucional que marcaba su caída de autoridad supervisora,
a prisionero federal, no poseía ninguna de la arrogancia agresiva que había caracterizado su estilo de gestión del edificio. Harold, usando el traje conservador que reflejaba su posición ejecutiva, se llevó a sí mismo con dignidad silenciosa que había sido probada por injusticia, pero nunca quebrada por amargura. La disculpa intentada de Ricardo reveló tanto remordimiento genuino como manipulación continua, reconocimiento de daño causado mezclado con intentos sutiles de minimizar responsabilidad personal y desviar culpa hacia presiones financieras e inseguridad profesional que habían influido sus decisiones. Harold escuchó con la atención paciente que había definido su respuesta tanto a acusación como a vindicación, reconociendo en las palabras de Ricardo las mismas debilidades de carácter que habían hecho que el engaño pareciera preferible a admisión honesta de fracaso financiero y profesional. La respuesta de Harold al apelo de Ricardo por apoyo demostró la sabiduría que venía de entender cómo misericordia y justicia podían coexistir sin comprometer ningún principio. No se opondría a la solicitud de libertad condicional de Ricardo, pero tampoco apoyaría activamente liberación temprana para un hombre cuyos crímenes se habían extendido más allá del robo de documentos al asesinato deliberado del carácter de un compañero de trabajo inocente. Ricardo necesitaría demostrar cambio genuino a través de sus propias acciones, en lugar de a través de apelos a la víctima de su engaño. La conversación que concluyó la visita de prisión de Harold abordó preguntas más grandes sobre carácter, redención y las responsabilidades que vienen con entender tanto poder como impotencia. Harold explicó a Ricardo que perdón verdadero no requería olvidar el daño que había sido hecho, pero sí demandaba reconocimiento de que sanación venía a través de construir algo mejor en lugar de habitar en injurias pasadas. El director de seguridad, que había ascendido de falsa acusación a responsabilidad ejecutiva, entendía que su éxito sería medido no solo por prevenir engaños futuros, sino por crear ambientes donde el carácter podría florecer y personas de integridad podían encontrar oportunidades para avance. 6 meses después, Harold recibió palabra de que a Ricardo se le había negado libertad condicional temprana, no por nada que Harold había dicho o escrito, sino porque oficiales de prisión y miembros de la Junta de Libertad Condicional habían concluido que rehabilitación genuina requería más tiempo y cambio demostrado de lo que Ricardo había logrado aún. El ex supervisor cumpliría su sentencia completa, pero también tendría oportunidades adicionales para desarrollar el carácter e integridad que su posición previa nunca había requerido. La respuesta de Harold a estas noticias reflejó el entendimiento maduro de justicia que sus experiencias le habían enseñado. El encarcelamiento continuo de Ricardo no era ni victoria ni derrota, sino simplemente la consecuencia natural de decisiones tomadas y responsabilidades evitadas. El triunfo verdadero no era el castigo de Ricardo, sino los cambios positivos que habían crecido de la crisis que su engaño había creado. Protocolos de seguridad mejorados, políticas de personal mejoradas y una cultura de edificio que valoraba carácter junto con competencia. Mientras Harold paró en su oficina esa noche, observando el sol ponerse sobre el Valle de México, mientras revisaba reportes que detallaban millones en inversiones exitosamente manejadas y docenas de oportunidades de empleo creadas a través de su iniciativa, entendió que su historia se había vuelto más grande que vindicación personal. El conserje invisible que había soportado pacientemente falsa acusación se había convertido en símbolo de cómo integridad y dignidad podían triunfar sobre engaño y abuso de poder, pero más importante, había demostrado que el éxito no era solo sobre avance individual, sino sobre crear oportunidades para otros para lograr sus propias formas de reconocimiento y respeto. En una mañana fresca de octubre, 3 años después de su vindicación, Harold Martínez paró ante una reunión de líderes empresariales de la Ciudad de México en la Conferencia Anual de Ética en Finanzas, sus manos curtidas estables mientras sostenía comentarios preparados para un discurso principal que desafiaría todo lo que la audiencia creía sobre carácter, integridad y las verdaderas fuentes del éxito empresarial. El hombre que una vez había sido invisible para ejecutivos, manejando cientos de millones en activos de inversión,
Ahora comandaba atención de gestores de portafolios, especialistas en criptomonedas y asesores de riqueza cuya base de clientes combinada excedía los 200.000 millones de pesos. La Torre del Milenio, visible a través de las ventanas del salón de conferencias, sirvió como telón de fondo para la presentación de Harold, sus superficies de cristal reflejando luz matutina que simbolizaba la transparencia y honestidad que sus iniciativas habían traído a operaciones del edificio y gestión de inversiones. Samuel Blackstone, sentado en la primera fila con otros principales de la firma y miembros de junta directiva, entendía que la historia de Harold se había vuelto esencial para la reputación de su compañía entre clientes adinerados que valoraban integridad tanto como retornos de inversión. El discurso de Harold comenzó con reconocimiento simple de las expectativas de la audiencia. Habían venido a escuchar una historia inspiracional sobre superar adversidad y lograr éxito contra probabilidades abrumadoras. Pero el mensaje de Harold fue más profundo que triunfo individual para abordar fallas sistémicas en cómo empresas evaluaban carácter, distribuían oportunidad y mantenían la confianza que hacía posibles relaciones financieras complejas. Hace 3 años, comenzó Harold, su español acentuado llevando la autoridad que viene de sabiduría duramente ganada. Fui acusado de robar documentos con valor de 1.000 millones de pesos en retornos de inversión potenciales. La acusación era falsa, pero fue creída porque era invisible para las personas, tomando decisiones sobre mi carácter. Hoy manejo seguridad para activos con valor de más de 6.000 millones de pesos, no porque me convertí en una persona diferente, sino porque alguien finalmente reconoció la persona que siempre había sido. La audiencia escuchó con atención creciente mientras Harold describió la investigación que había expuesto el engaño de Ricardo Kowalski, pero su énfasis permaneció en lecciones aprendidas en lugar de vindicación personal lograda. El anciano director de seguridad habló sobre colegas que poseían habilidades valiosas y conocimientos importantes, pero permanecían pasados por alto porque sus posiciones humildes hacían sus contribuciones invisibles para supervisión ejecutiva. Desafió a líderes empresariales a considerar cuántos Harolds trabajaban en sus organizaciones, individuos competentes, honestos y capaces cuyo potencial se desperdiciaba porque apariencia y posición oscurecían carácter genuino y habilidad. La presentación de Harold incluyó ejemplos específicos de cómo su trasfondo, tanto en trabajo de custodia como en contabilidad financiera, había proporcionado conocimientos únicos sobre vulnerabilidades de seguridad que entrenamiento puramente académico podría haber perdido. Portafolios de inversión se beneficiaron de estrategias de protección desarrolladas por alguien que entendía tanto su significancia para clientes adinerados como su vulnerabilidad física a robo o daño. El hombre que una vez había limpiado alrededor de documentos confidenciales había desarrollado entendimiento sin precedentes de cómo esos documentos debían ser protegidos. Pero el mensaje más poderoso de Harold concernía el caso empresarial para reconocer carácter sobre credenciales, cuando evaluaba personal y distribuía oportunidades. Las compañías que tendrían éxito en mercados financieros cada vez más complejos eran aquellas que podían identificar y desarrollar talento sin importar su paquete actual, que podían construir equipos basados en integridad y competencia en lugar de pedigrí educacional o conexiones sociales. En mi edificio, explicó Harold a una audiencia cuyos miembros manejaban algunos de los portafolios de inversión más grandes de México. Ahora tenemos ex trabajadores de custodia sirviendo como analistas de seguridad senior, ex personal de mantenimiento, manejando protocolos de protección de criptomonedas, y ex guardias de turno nocturno, supervisando seguridad de transferencias de millones de pesos. Estas promociones no pasaron porque bajamos nuestros estándares. Pasaron porque los elevamos para incluir rasgos de carácter que las escuelas de negocios no enseñan, pero que la experiencia práctica desarrolla. El discurso de Harold concluyó con un desafío que hizo que muchos miembros de la audiencia reconsideraran sus propias prácticas de contratación y promoción. Urgió a líderes empresariales a examinar sus organizaciones por talento no reconocido,
a considerar si sus sistemas de evaluación favorecían apariencia sobre sustancia y a recordar que los rasgos de carácter más esenciales para manejar riqueza significativa, paciencia, integridad y discreción, eran más probables de encontrarse entre trabajadores que habían sido probados por adversidad que entre aquellos que habían sido protegidos por privilegio. La ovación de pie que saludó la presentación de Harold reflejó no solo apreciación por una historia inspiradora, sino reconocimiento de sabiduría práctica que podía mejorar operaciones empresariales y gestión de inversiones. Varios asistentes de la conferencia se acercaron a Harold después con preguntas específicas sobre implementar sistemas de evaluación basados en carácter y crear oportunidades de avance para empleados pasados por alto cuyo potencial sus organizaciones nunca habían reconocido. La introducción de Samuel de Harold a clientes potenciales había evolucionado de explicación tentativa de circunstancias inusuales a presentación confiada de ventajas competitivas que el liderazgo de Harold proporcionaba. Familias adineradas cuyos activos incluían tenencias sustanciales de criptomonedas, específicamente pidieron supervisión de Harold de su seguridad de billeteras digitales. Inversionistas inmobiliarios cuyos portafolios involucraban transacciones internacionales complejas insistieron en protocolos de Harold para proteger documentación confidencial e información de transferencias. Pero la satisfacción más grande de Harold venía de observar colegas que una vez habían trabajado a su lado en funciones de custodia mientras avanzaban a posiciones de mayor responsabilidad y reconocimiento. María González, quien había compartido incontables conversaciones matutinas con Harold sobre familia y sueños, ahora servía como coordinadora senior de operaciones del edificio, gestionando relaciones con vendedores y contratistas mientras mantenía la misma atención cuidadosa al detalle que había caracterizado sus deberes de limpieza. Carlos Rivera, cuyo hijo Harold había ayudado a asegurar una beca universitaria, había sido promovido a supervisor principal de mantenimiento, implementando protocolos de cuidado preventivo que habían reducido dramáticamente costos de reparación de emergencia mientras mejoraban eficiencia del edificio. Los efectos dominó de la vindicación y promoción de Harold habían creado oportunidades a través de la organización, demostrando que avance basado en carácter beneficiaba no solo individuos, sino culturas enteras del lugar de trabajo. La atmósfera del edificio se había transformado de una de sospecha y jerarquía a una de respeto mutuo y propósito compartido, donde capacidades eran reconocidas sin importar posición actual y avance se basaba en integridad demostrada en lugar de maniobras políticas. Mientras el invierno se acercaba a la Ciudad de México nuevamente, Harold se encontró reflexionando sobre el viaje de falsa acusación a responsabilidad ejecutiva, de servicio invisible a liderazgo reconocido, de resistencia paciente de injusticia a creación activa de oportunidad para otros. Su historia se había vuelto más grande que vindicación personal. Se había convertido en prueba de que el carácter podía triunfar sobre circunstancia, que dignidad podía sobrevivir cualquier prueba y que paciencia combinada con principio podía eventualmente transformar no solo vidas individuales, sino culturas organizacionales enteras. El hombre que una vez se había movido por corredores de mármol invisible para ejecutivos, manejando cientos de millones en activos de inversión, ahora caminaba esos mismos pasillos como líder respetado, cuyo carácter había sido probado por injusticia y probado a través de perdón, cuya competencia había sido demostrada a través de crisis y confirmada a través de éxito, cuya dignidad había sobrevivido humillación y emergido más fuerte a través del proceso de ayudar a otros a encontrar sus propios senderos hacia reconocimiento y respeto. El legado de Harold ya era visible en las vidas cambiadas y oportunidades creadas a través de su ejemplo, pero su contribución más importante era la demostración de que verdadero éxito se medía no por riqueza acumulada o posición lograda, sino por carácter mantenido y dignidad preservada, sin importar circunstancias encontradas. En un edificio donde éxito financiero se medía en millones y retornos de inversión se calculaban en porcentajes, Harold había mostrado que los activos más valiosos eran integridad, paciencia
y la fuerza silenciosa que viene de saber que no has hecho nada malo mientras trabajas constantemente para hacer las cosas bien. La mañana invernal, cuando Harold Martínez miró hacia atrás en 5 años de vida transformada, comenzó en la oficina del penthouse que Samuel Blackstone le había ofrecido como director de integridad corporativa y operaciones de seguridad. Una posición que reflejaba no solo el ascenso de Harold de trabajo de custodia a responsabilidad ejecutiva, sino los cambios fundamentales que su historia había traído a cómo la firma de inversión evaluaba carácter, distribuía oportunidad y mantenía relaciones con clientes cuyos activos combinados ahora excedían los 40.000 millones de pesos. La rutina diaria de Harold aún comenzaba antes del amanecer, pero en lugar de abrir entradas de servicio y preparar suministros de limpieza, ahora revisaba reportes de seguridad nocturna de edificios a través de la Ciudad de México, analizaba evaluaciones de riesgo para tenencias de criptomonedas que fluctuaban en valor por millones cada día y coordinaba con agencias federales investigando crímenes financieros que amenazaban los ahorros e inversiones de miles de familias que confiaban en la firma de Samuel con sus activos más preciosos. La vista desde las ventanas de Harold abarcaba no solo el Valle de México y la ciudad donde había pasado 67 años construyendo una vida de servicio silencioso y devoción constante a principios, sino también sitios de construcción donde nuevas oportunidades de inversión estaban creando empleos y generando retornos para gestores de portafolios cuyas decisiones afectaban comunidades enteras. Los protocolos de seguridad de Harold ahora protegían no solo documentos y billeteras de criptomonedas, sino los sueños y futuros de familias cuya estabilidad financiera dependía de la integridad de sistemas que su experiencia había ayudado a diseñar. La firma de inversiones de Samuel había crecido exponencialmente, atrayendo clientes específicamente debido a la cultura basada en carácter que la historia de Harold había inspirado y su liderazgo había institucionalizado. El anciano director de seguridad había desarrollado programas de entrenamiento que estaban siendo copiados por instituciones financieras a través del país, creado sistemas de evaluación que identificaban potencial entre empleados pasados por alto y establecido senderos de avance que habían transformado docenas de vidas mientras fortalecían la posición competitiva de la compañía en mercados cada vez más complejos. Pero la satisfacción más profunda de Harold venía de la carta que llegó a su escritorio esa mañana de octubre, escrita en letra cuidadosa por una mujer joven cuya vida demostraba los efectos dominó continuos de decisiones tomadas y carácter mantenido durante esa crisis 5 años antes. María Elena Rivera, la hija de Carlos, cuya beca universitaria Harold había ayudado a asegurar cuando ella era incierta si las circunstancias financieras de su familia permitirían educación superior, ahora estaba completando su MBA en Universidad Nacional mientras trabajaba a tiempo parcial como analista financiera para una firma que manejaba inversiones de criptomonedas para individuos de alto patrimonio neto. La carta de María Elena agradeció a Harold no solo por la asistencia de beca que había hecho posible su educación, sino por el ejemplo de carácter y dignidad que había moldeado su entendimiento de lo que éxito significaba y cómo debía ser perseguido. Escribió sobre compañeros de clase de familias adineradas que luchaban por entender por qué alguien elegiría principios sobre ganancia, integridad sobre avance, carácter sobre conveniencia. Pero ella tenía el ejemplo de Harold para guiarla, cuando esas decisiones se volvían necesarias, cuando hacer lo correcto requería rechazar alternativas más fáciles que prometían resultados más rápidos, con mayores riesgos para conciencia y reputación. Señor Martínez, escribió, cuando enfrento decisiones difíciles en mi carrera, recuerdo la manera en que manejó falsas acusaciones con paciencia en lugar de amargura, la manera en que creó oportunidades para otros en lugar de enfocarse solo en su propio avance, la manera en que probó que el carácter es más valioso que cualquier cantidad de dinero en cualquier portafolio de inversión. Me mostró que el éxito no es solo sobre lograr sus metas, sino sobre mantener su dignidad mientras ayuda a otros a lograr las suyas. Harold leyó la carta de María Elena mientras revisaba reportes sobre el programa de becas
que había establecido usando parte de su salario ejecutivo. Una dotación que ahora proporcionaba oportunidades educacionales para niños de familias trabajadoras a través de la Ciudad de México, con preferencia dada a aquellos cuyos padres trabajaban en posiciones de custodia, mantenimiento o seguridad. El programa había financiado más de 40 educaciones universitarias, creando maestros, ingenieros, contadores y gerentes empresariales cuyas carreras estaban construyendo comunidades más fuertes mientras honraban la dignidad del trabajo de servicio que había hecho posible sus oportunidades. Los logros de los recipientes de becas reflejaron el entendimiento de Harold de que Avance debía crear obligaciones para ayudar a otros a encontrar sus propios senderos hacia reconocimiento y éxito. Varios graduados del programa habían regresado a trabajar para la firma de Samuel, trayendo perspectivas diversas y apreciación auténtica por evaluación basada en carácter que mejoró la capacidad de la compañía para servir clientes de todos trasfondos económicos. Otros habían comenzado sus propios negocios, a menudo enfocándose en servicios financieros para familias de clase trabajadora cuyos activos modestos merecían la misma gestión cuidadosa que inversionistas adinerados esperaban de firmas premium. Mientras Harold se preparaba para su reunión de la tarde con Samuel y la junta directiva, reflexionó sobre qué tan completamente su entendimiento de éxito y significado había evolucionado durante los últimos 5 años. El hombre que una vez había medido logro por la limpieza de pisos y la seguridad de puertas cerradas con llave, ahora evaluaba sus contribuciones por las oportunidades creadas para otros, la integridad mantenida bajo presión y la dignidad preservada a pesar de circunstancias que podrían haber justificado amargura, venganza o retiro de involucramiento comunitario. La reunión de junta directiva esa tarde abordaría la propuesta de Harold para establecer una red nacional de programas de entrenamiento basados en carácter para compañías de servicios financieros, compartiendo los principios y prácticas que habían transformado la firma de Samuel en líder de la industria, tanto en retornos de inversión como en cultura del lugar de trabajo. Varias corporaciones importantes ya se habían comprometido con programas piloto, entendiendo que los métodos de Harold para identificar y desarrollar talento pasado por alto podían proporcionar ventajas competitivas en mercados donde confianza e integridad se estaban volviendo diferenciadores cada vez más valiosos. Pero el tema de agenda más importante de la reunión era el anuncio de Harold de su transición gradual a estatus emérito, un cambio que le permitiría enfocarse en escribir, hablar y consultar mientras mantenía supervisión de los sistemas de seguridad e integridad que había desarrollado. A los 72 años, Harold entendía que su contribución más importante no era su involucramiento directo continuo en operaciones diarias, sino la preservación y transmisión de lecciones aprendidas a través de 5 años de demostrar que carácter combinado con oportunidad podía transformar no solo vidas individuales, sino culturas organizacionales enteras. El sucesor de Harold sería Carlos Rivera, el ex trabajador de mantenimiento, cuya competencia e integridad habían florecido bajo la mentoría de Harold y cuyo entendimiento, tanto de operaciones prácticas como de liderazgo ético, lo hacía ideal para continuar el trabajo que Harold había comenzado. El nombramiento representaba más que avance individual, simbolizaba la transformación completa de cómo la organización identificaba y desarrollaba talento de liderazgo, moviéndose de selección tradicional basada en credenciales a evaluación enfocada en carácter que reconocía potencial sin importar trasfondo o posición actual. Mientras la noche se acercaba y Harold se preparaba para salir de la oficina, donde había pasado 5 años probando que dignidad podía sobrevivir cualquier prueba y carácter podía triunfar sobre cualquier circunstancia, hizo una pausa para mirar una vez más las luces de la ciudad que habían sido testigos de su viaje de conserje invisible a líder reconocido, de falsa acusación a vindicación auténtica, de resistencia paciente de injusticia a creación activa de oportunidad para otros que enfrentaban desafíos similares. El hombre que una vez se había movido por corredores de mármol invisible para ejecutivos manejando cientos de millones en activos de inversión, ahora dejaba atrás sistemas y principios
que continuarían creando oportunidades mucho después de que su involucramiento directo hubiera terminado. El legado de Harold no era solo su éxito personal, sino la demostración de que verdadero logro se medía por carácter mantenido, dignidad preservada y oportunidades creadas para otros para encontrar sus propios senderos hacia reconocimiento y respeto. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras eras quien mantenía todo funcionando? ¿Has sido culpado por los errores de otra persona simplemente porque estabas disponible para acusar? ¿Has mantenido tu carácter a pesar de circunstancias que hicieron que la amargura pareciera justificada? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo, porque tu experiencia importa más de lo que podrías darte cuenta. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si el viaje de Harold te recordó que dignidad e integridad siempre valen la pena preservar sin importar las circunstancias, deja un like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escuchar que su carácter tiene valor, su contribución importa y su paciencia eventualmente será recompensada. Para más historias que honran la fuerza silenciosa de personas trabajadoras cuya dignidad sobrevive cada prueba, toca el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje con Harold, por entender que verdadero éxito no se mide por riqueza acumulada o posición lograda, sino por carácter mantenido y oportunidades creadas para otros. Nos vemos en la siguiente historia, donde personas ordinarias demuestran carácter extraordinario en circunstancias que ponen a prueba todo lo que creen sobre justicia, dignidad y el poder de integridad paciente para eventualmente transformar el mundo a su alrededor.